Fernando Martín Godoy, estamos aquí en la terraza del Pablo Serrano porque siempre te pillamos un poco a medio de camino entre Madrid, Londres, que es donde vives ahora, y Zaragoza. No sé si para ti lo que es la arquitectura urbana y las ciudades tienen algo de peso en tu obra. Es un tema que trabajé bastante, el espacio urbano, la arquitectura como una presencia de la geometría en el espacio que habitamos. Con el tiempo me he dado cuenta de que he ido bajando el plano primero hacia de las casas y las construcciones a los coches y a los vehículos, a las cosas que me encontraba más a nivel de calle, luego las cosas que me encontraba en el suelo, pues papeles, cajas de cartón, desechos urbanos y tal. Y al final, al cabo de los años, en lo que empecé a trabajar fue con la gente, ¿no? Con los habitantes de la ciudad. ¿Desde cuándo te recuerdas pintando? Porque tienes una amplia trayectoria, un bagaje ya muy importante. Bueno, todo el mundo pinta de pequeño, ¿no? O dibuja o hace algo. Algunos creativo. Peor que otros, pero sí. Sí, pero en general los niños dibujan. Se intenta. ¿No? Y a los artistas lo que nos pasa es que no lo dejamos nunca. O sea, en un momento de mi carrera, hace pocos años, me veía como que me había profesionalizado mucho como pintor. Ajá. Y me lo había tomado súper en serio y había olvidado lo creativo que era de pequeño, ¿no? Como de pequeño no te importa... La disciplina, ¿no? Que va a ser de una a otra. Sí, no te importa la trayectoria ni nada por el estilo, ni que la obra encaje en lo que tú haces, ¿no? Y sin embargo, cuando te haces profesional, pues de repente como que tienes que tener más cuidado porque todo tiene que ser muy tuyo, ¿no? Entonces hace unos años empecé a hacer otras cosas porque echaba de menos esa amplitud o ese disfrute, ¿no? Con los materiales y con las diferentes disciplinas, que no hace falta que esté todo metido en la misma técnica. Y creo que al final todo es muy tuyo. ¿Sí? Cuando trabajas de una manera honesta, creo que todo lo que hagas al final tiene que ver contigo. Está tu identidad detrás, ¿no? En realidad el arte no vale para nada, ¿no? Es como la música, ¿para qué vale la música? No es útil, pero al final hace la vida de las personas mucho mejor, ¿no? O sea, uno se alegra de... Sí, pero en el día a día, ¿no? Te lo hace más llevadero, te hace más feliz en el momento. Imagino que también a los artistas os pasa... Exactamente. En tu obra juega un papel fundamental lo que es el blanco y el negro, ¿no? Siempre te ha gustado trabajar con la luz, con las penumbras, con las sombras. En los primeros años de mi carrera me interesaban mucho las gamas de colores muy parecidos, las gamas de grises o de colores terciarios o cuaternarios, de marrones, de ocres, o si trabajaba en azules, trabajaba con una gama de azules nada más. Y poco a poco, con el paso de los años, de una manera también inconsciente, me he ido al blanco y negro como para darle más espacio a la luz, más que al color, y al dibujo. Imagino que entonces te gustará mucho lo que es la pintura barroca, ¿no? Esos claroscuros, no sé si Velázquez, Zurbarán o alguna referencia... Sí, yo tengo muchas influencias en mi trabajo y he ido acumulando un montón a base de ver la obra de otros artistas, ¿no? Por eso yo creo que decidí ser artista, porque de repente descubrí que era un trabajo y que había gente que se dedicaba a ello, ¿no? Y el barroco español es una de mis influencias. O sea, es una de las cosas que más me han marcado a la hora de... Incluso al principio de manera inconsciente hasta que empecé a verlo, ¿no? O sea, los temas que yo trato a veces no tienen mucho que ver, pero sí hay un misticismo con la luz. El tratamiento. Ese claroscuro, como una luz que parece que está contando algo más de lo que hay, ¿no? ¿Precisas de soledad para crear? ¿Estás en el taller? El trabajo de un pintor es un trabajo súper solitario. O sea, te exige mucha concentración durante mucho tiempo. Y hay gente que lo lleva mejor, compartir estudio, tener gente alrededor, pero en mi caso me tengo que aislar. Es decir, pues por ejemplo, llevo unos años en Londres y sí que he mejorado mi inglés y tal, pero en realidad es que mi trabajo es estar encerrado en mi estudio. Entonces hay veces que me da la sensación de como que no hablo con nadie, o me pongo la radio, o bueno, estoy todo el rato escuchando música, ¿no? Ahí también me influye un poco, pero sí, el trabajo de un pintor en principio es de una naturaleza súper solitaria. Puedes hacer balance ahora, te ha salido bien, ¿no? Porque bueno, has expuesto en París, en Nueva York, en Londres también, por supuesto. No sé, ¿qué consideras que es un poco la cima de tu carrera hasta el momento? Bueno, yo creo que la cima de mi carrera en realidad es seguir en ello y seguir disfrutándolo, porque lo sigo disfrutando mucho, la verdad. El trabajo de un artista, si no eres rico, que no es mi caso, pues siempre es duro, ¿no? O sea, vive uno, pues como los autónomos en general, vive uno un poco en la cuerda floja, ¿no? Pero para mí mi gran triunfo es seguir en ello y seguir disfrutándolo.
uno de tus últimos proyectos es uno llamado Números Primos, que ahí intentas indagar e investigar un poco acerca de la identidad. Cuéntanos en qué consiste. Sí, bueno, pues una de las consecuencias de estar viviendo fuera tantos años, bueno, pues lo que me ha hecho ha sido sentirme extranjero, sobre todo cuando empecé con todo el tema del Brexit y tal. Claro. Y aquí lo que quería hacer era trabajar con el tema de la identidad, sin que fuese una cosa muy obvia, ¿no? Entonces yo tengo una familia muy grande, son muchos. O sea, mi padre eran 11 hermanos y mi madre 9. Y tengo 40 primos hermanos entre las dos familias y es un material que me gusta como material de trabajo, ¿no? Como fuente. Y entonces, bueno, hay varias piezas de la serie Números Primos y otras que están basadas en mi familia, en la estructura de mi familia. Era la estructura del mi árbol genealógico en la que yo respetaba lo que es la estructura principal, el número de gente y el género. Pero todos los retratados no eran mi familia, eran desconocidos totales, eran fotos encontradas de gente que además son intercambiables, ¿no? De alguna manera para hablar de que cualquier persona en el mundo podría ser tu familia, ¿no? ¿Qué te decían tus padres al ver un árbol genealógico que no se corresponde con lo que ellos conocen? No, pues ha habido un poco de curiosidad, pero no, la verdad es que pensaba que iba a haber más tema, pero no te creas tú que me han hecho mucho caso con el tema. No había discusión en la cena de Nochebuena ni nada, ¿no? No, algún tío me ha preguntado, oye, ¿pero salimos nosotros? Y digo, sí, pues salís, pero no se sabe quién es quién, porque uso fotos de desconocidos, o sea que esa es la idea, ¿no? Siendo que vives en Londres y que has viajado por muchos países distintos, ¿cómo se ve el arte español o el talento incluso aragonés fuera de nuestras fronteras? No sé si es una cosa muy española o muy aragonesa o las dos cosas, pero solemos tener una imagen de nosotros mismos bastante negativa, ¿no? De lo que pasa aquí. Sí. Y lo bueno de salir es que en mi caso me ha servido para ver que el problema aquí no es el talento local, que hay muchísimo talento y que hay muchísima gente muy buena haciendo cosas muy interesantes al mismo nivel, incluso más que lo que ves en el extranjero. Es un tema cultural, en realidad. Pero cultural de cómo nos percibimos a nosotros mismos y cultural de que tiene que haber más protección de las artes para poder salir fuera, ¿no? Se nos está echando un poco la noche encima. Esto combina muy bien con tu obra, ¿no? Y con tus cuadros, esta oscuridad. No sé qué identidad tienen las sombras. Bueno, a mí me parece que para que de alguna manera para que haya luz y para apreciar esa luz tiene que haber oscuridad alrededor, ¿no? Y a menudo en mi trabajo lo más interesante que sucede en la escena que estamos viendo es en la parte más oscura, ¿no? En el fondo entre los elementos principales, que es lo que pasa en los sitios en los que normalmente uno no miraría, ¿no?